Buenas tardes, bienvenidos a la última sesión del segundo taller de crónica, bueno, el género crónica. Es uno de los talleres de capacitación para la escritura creativa de crónica. Esto dentro del marco del ciclo de talleres para promover la escritura creativa con enfoque de género, ¿no? Mi nombre es Lourdes Reinaga. Como saben, he sido su facilitadora tanto en el primer taller como en el segundo, el primero que estaba dedicado al género cuento y este que es el dedicado al género crónica. En las sesiones anteriores hemos ido viendo algunos principios, hemos dado algunas herramientas que pueden ayudar para la escritura de crónicas y hoy vamos a trabajar un poquito sobre lo mismo. Vamos a hacer una recapitulación de algunas cosas que hemos visto y vamos a agregar algo de nueva información. Comencemos entonces. Los contenidos que vamos a ver hoy pasan por estos 4 puntos. Si se dan cuenta, en general hemos abarcado 4 puntos por cada sesión, ¿no? El primero tiene que ver con la recapitulación de algunas cosas que hemos ido conversando respecto a la crónica. El segundo tiene que ver con cotejar fuentes. En la segunda sesión nosotros habíamos hablado del tipo de fuentes que nosotros empleamos para la realización de una crónica, para la escritura de una crónica como tal, ¿no? En ese sentido hemos visto más o menos cuál puede ser el camino, un método de investigación para nosotros obtener los datos y a partir de ellos construir nuestra crónica, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito cómo podemos cotejar estas fuentes, cuál es la información que nos ayuda, cómo trabajamos con ellas. En cuanto al estilo, vamos a tratar un punto también que es bastante importante, que tiene que ver con la no ficción, con la narrativa de no ficción, que se aproxima a la crónica y se aproxima también a géneros como la novela. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este espacio tan gris, ¿no? Este capítulo lo he pensado especialmente para ustedes, por si se habían preguntado qué es lo que pasa con aquellos textos que si bien retoman hechos de la vida real, no llegan a consolidarse como crónicas porque eliminan ciertas reflexiones, ciertos tipos de párrafos descriptivos, como habíamos visto que sucede en el caso de Tribus de la Inquisición. Ahí sí es una crónica, ¿no? Y además inserta ciertos párrafos en donde se describe la comunidad, cuál es el modo de funcionamiento, cuáles son las principales autoridades, de qué se quejan estas. Entonces, hemos visto un poquito de ello, ¿no? Y en el último acápite vamos a trabajar con algunos ejemplos, vamos a ver algunos casos particulares también. Entonces, ese es el contenido que tenemos programado para el día de hoy, que es nuestra última sesión en este género. Comencemos con recapitulando. Principios básicos de la crónica. Sé que he sido muy pesada en este sentido. Esto lo he trabajado hasta el cansancio con ustedes, pero es porque es importante que sea algo que se mantiene en nuestra mente. Así como en el cuento habíamos dado algunos tips, algunos principios también básicos que no podíamos olvidar a la hora de plantearnos la escritura de un cuento, lo mismo va a suceder en el caso de crónica, ¿no? Nosotros tenemos que pensar siempre en determinados puntos que nos van a ayudar a que nosotros podamos escribir una crónica de una manera efectiva. La crónica, repito, como repetí desde la primera sesión. Su primer compromiso es con la verdad. El pacto que establece el cronista con el lector de crónicas se basa en la verdad, ¿no? No es que como cronistas vamos a presentar un producto basado en hechos reales, o sea, que puede tomar algo de un hecho real y adaptarlo, ¿no? No. Nosotros vamos a presentar un documento, un texto que se aproxima, de hecho, a los hechos reales, ¿no? No está basado, no toma solamente un puntito así y luego lo trabaja a su manera, no, sino que realmente va a buscar que haya cierta cercanía con los hechos tal y como han sucedido, ¿no? Hemos visto también que la crónica es producto de un arduo, muy arduo proceso de investigación, que pasa por una investigación bibliográfica, es decir, una investigación documental, papelitos cantan de una u otra manera, y también de una investigación que pasa por entrevistas a personas, informantes clave que nos pueden proporcionar mucha información respecto de aquel tema que nosotros estamos intentando, del que nosotros estamos intentando escribir una crónica, ¿no? Entonces es por eso que es conveniente que recordemos que la crónica está basada en un proceso de investigación que tiene que ser serio y riguroso, lo más riguroso posible. Además, es producto de un no menos arduo proceso de escritura.
Es decir, la crónica se caracteriza por tener un trabajo escritural, un trabajo de lenguaje bastante serio y específico, ¿no? Eso también la aleja un poquito de los textos más periodísticos, ¿no? De estos textos que buscan mucho más solamente darle información, ¿no? Así, darle al punto, o sea, va a haber bloqueo en tal lugar, o se ha caído, no sé, una torre, tal lugar, ¿no? O sea, entonces, cosas bien puntuales, ¿no? Que solamente dan la información, no desarrollan demasiado. La crónica, por su lado, sí se ocupa de profundizar un poquito más los otros aspectos de un determinado suceso, ¿no? O de un determinado tema. Investiga más, profundiza más y por lo tanto necesita transmitirle al lector aquello que está investigando de una manera que no sea tan fría, ni tan seria, ni tan cuadrada, ¿no? Sino que realmente provoque un cierto deleite en el lector y que lo interese en el tema que nosotros como cronistas le estamos proponiendo. Básicamente es eso, conseguir que el lector se enamore del tema que a nosotros nos ha apasionado lo suficiente como para escribir una crónica respecto de él. Siguiente. Hemos visto que la crónica tiene diferentes tipos de estructura. También hemos visto que si bien estos tipos de estructura nos sirven para ayudar a organizar la información que tenemos, el tipo de texto que estamos escribiendo, al tratarse de un género creativo, es probable que también existan otros tipos de estructura, ¿no? O sea, es algo como que se aconseja que se use esto, pero en el momento en el que nosotros nos sintamos lo suficientemente duchos y expertos en el manejo de los esquemas, de las estructuras, podemos jugar experimentando otro tipo de organización de la información que queremos dar, ¿no? Y bueno, no solo de la información, sino también de estos otros aspectos más narrativos que tiene una crónica. Se caracteriza por un estilo más bien literario, ¿no? A partir de la nueva crónica. Pongo entre comillas la nueva crónica porque ya tiene más de 50 años de antigüedad. En la anterior sesión habíamos visto algunas citas de los cronistas eh, más cercanos a nosotros y vimos ahí que ellos denominan esta nueva crónica a un estilo de escribir crónica que se aproxima mucho al estilo literario, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos que familiarizarnos con la escritura de crónica a partir de la cercanía con estructuras narrativas, con herramientas narrativas, más bien, ¿no? Ahora, esto también es importante porque es algo que hemos visto igual. Si bien no hay una restricción respecto de los temas que una crónica abarca, o sea, se puede escribir básicamente cualquier cosa, sí es importante considerar la viabilidad de la investigación de los mismos, ¿no? Entonces, si me voy a tener que meter en un tema de investigación muy tremendo para escribir una crónica, entonces es mejor que procure que este tema sea relativamente accesible a mis medios de investigación, tanto documentales como acceso a los informantes clave, ¿no? Entonces, en la medida de las posibilidades, también está bien que yo delimite el tema que voy a trabajar al escribir una crónica, ¿no? Entonces, dentro del universo, del espectro que tengo de posibles crónicas, tengo que considerar también la factibilidad de los mismos, ¿no? ¿Qué, qué tan realizable es el tipo de crónica que quiero? O sea, es la investigación sobre el tema que estoy eligiendo para la crónica que quiero escribir. Eso. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de cotejar fuentes, manejo y procesamiento de la información. Nosotros habíamos dicho que tenemos dos tipos de fuentes. Las fuentes bibliográficas, que tiene que ver con la revisión bibliográfica de fuentes relacionadas con el tema elegido, que es parte de la investigación. Tiene que ver también con todo tipo de fuentes documentales. Tenemos que analizar todos los textos escritos que existe respecto de los temas que nos interesa investigar, porque es importante que conozcamos las letras escritas, ¿no? En el caso específico de los textos que nos estamos proponiendo en este ciclo de talleres, que tienen que ser con enfoque de género y probablemente trabajar el tema de la violencia, dentro de nuestras fuentes bibliográficas tendría que estar sí o sí, por ejemplo, si estamos tratando un tema de violencia laboral, no sé, tenemos que conocer la ley 348. Entonces, eso es parte de nuestra investigación bibliográfica, ¿no? También que haya notas en el periódico, quizás las estadísticas de este tipo de violencia, qué es lo que pasa con ella, sí, cuáles son los niveles de denuncia, procesos que se han llevado adelante, dependiendo también del enfoque que le vayamos a dar, es que nosotros tenemos que trabajar bastante con el tema de fuentes bibliográficas, ¿no? Esto nos va a permitir hablar de una manera más apropiada cuando estemos escribiendo la crónica, además redactar más bien, de una manera más apropiada y referirnos
al tema con un conocimiento mayor de causa, ¿no? También existen fuentes humanas, que son aquellas personas a las que vamos a entrevistar, son nuestros informantes clave. Nosotros tenemos que elegir sabiamente a quiénes vamos a entrevistar y cómo los vamos a entrevistar para el tema que nos interesa trabajar. Por ejemplo, en el tema de violencia laboral, digamos, ¿no? O acoso laboral, podríamos trabajar con víctimas, podríamos entrevistarlas, podríamos hablar con ellas, quizás con testigos, porque es bastante probable que hayan existido testigos. Tenemos que ver con quiénes nos podemos relacionar, quiénes también están dispuestos a contarnos su historia y sabiendo que es para una crónica, ¿no? Y bueno, realizamos las entrevistas a dichos informantes. Ya habíamos visto el tema de las entrevistas, ¿no? Les había dado un par de herramientas que pueden ser muy útiles para el empleo de entrevistas, para la realización de entrevistas. Esto de la ficha, del cuaderno de campo y demás, esto nos ayuda muchísimo a organizar la información que tenemos, ¿no? A medida que nuestra investigación vaya creciendo, sea mayor, tengamos una mayor cantidad de entrevistados, de información recopilada, de información que vamos a sistematizar, a medida que esto aumenta, es mucho más importante que tengamos toda nuestra información organizada de la mejor manera posible, ¿no? Las herramientas que les he pasado nos sirven en ese sentido, o sea, son parte del proceso de escritura, son parte del proceso de redacción de la crónica, ¿no? Porque así yo voy a tener mi información bien organizada, voy a saber en qué audio tengo qué cosa y me va a ayudar también a la hora de escribir a citar más propiamente y dar exactamente con la frase con la que quiero dar, ¿no? Entonces, ahí están los dos tipos de fuentes. Vamos a ver un poquito más el trabajo con los mismos, ¿no? El cotejo de fuentes se realiza con los datos obtenidos de ambas fuentes. Entonces, tengo que ver que coincida lo que me dicen ambas fuentes, ¿no? Entonces, capaz una persona me dice, sí, yo he sido víctima de acoso laboral, pero en ninguna parte de Bolivia se sanciona. Entonces, yo ahí digo, hey, en la 348 sí se sanciona. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, que me cuente más de esta persona porque no ha podido llevar adelante un proceso, ¿no? No es que tenga que ver con desconfianza de nuestras fuentes, no es que estamos dudando de su verdad, no, sino que estamos aplicando nosotros mismos un rigor a nuestro trabajo a ejecutar. Nosotros vamos a escribir una crónica sobre este tema, nosotros estamos en la obligación de conocer este tema. La víctima probablemente no lo conocía, no conocía que había una reglamentación que la podía proteger, no sabía cuál era el procedimiento que tenía que seguir para sentirse segura en su fuente laboral, digamos. Entonces, no es que yo esté desconfiando de mi víctima, sino que es probable que haya aspectos que ella no conozca y que yo sí tengo que conocer porque es el tema que me compete. O puede haber también ciertas imprecisiones, ¿no? Entonces, ahí también no se trata de decir, se ha equivocado, ¿no? Sino se trata de que yo vea qué ha pasado, porque también puede haber razones para que haya esas imprecisiones, ¿no? Entonces, que diga, sí, me ha pasado tal cosa el 1 de enero de 2000, ¿no? Y nosotros vemos que el evento que nos menciona, que digamos se ha caído un puente, no sé, no ha sido el 1 de enero, sino ha sido el 2. Entonces decimos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué recuerda el primero? Y a medida que nos va contando la historia, entonces es posible que ahí nosotros encontremos la razón de su confusión en las fechas, ¿no? O quizás no hay confusión, o sea, lo recuerda de esa manera. Eso puede suceder, pero es conveniente que nosotros tengamos los dos tipos de investigación y que podamos hacer el cotejo, ¿no? Para que nuestra crónica sea mucho más rica y nuestro proceso de investigación sea más riguroso y que además así podamos comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eso. En el primer caso que le señalaba, por ejemplo, de una víctima de acoso laboral, es probable que ella haya desconocido la norma porque en el espacio en el que era molestada, era violentada, le repetían constantemente, nadie te va a creer, no hay nada que te defienda, no, estás equivocada, no existe, no existe, no existe, no existe. Entonces, con la repetición constante, que es parte del acoso, a la víctima se le quedó en la cabeza que no existe, no existe, no existe, ¿no? Entonces, eso puede suceder también y nos puede ayudar a nosotros a comprender mejor qué es lo que está sucediendo en ese caso, ¿no? Ahora, el cotejo es posible que con algunos temas necesite ser mucho más cuidadoso en determinados datos, en fechas, en leyes, en eventos históricos, en los casos que les decía, ¿no?
Por ejemplo, esto del 1 de enero. Yo recuerdo que el 1 de enero se ha caído un puente, pero yo veo en los registros históricos, dice que no ha sido el 1 de enero, sino que ha sido el 2 de enero. ¿No? Entonces, dependiendo del enfoque que le esté dando a mi crónica, del tema que esté eligiendo, del tipo de crónica que esté escribiendo, probablemente necesite ser muchísimo más rigurosa con esto de seguir las fechas, ¿no? De seguir las fechas y de decir, bueno, hay una explicación por la que mi informante clave recuerda esto o mi informante clave recuerda aquello, ¿no? O puede ser que mi informante me diga, sí, me ha acogido al artículo 5 de tal ley y no ha funcionado. Y yo revisando el artículo 5 veo que se refiere a otra cosa. Y digo, pero es el 6 el que me quería decir. Y bueno, ya ese puede haber sido un lapsus, ¿no? Pero al yo conocer, al tener acceso a esa ley, entonces voy a saber que he cometido un error, porque también sí puede haber este tipo de errores, ¿no? Entonces puede haber tenido un lapsus solamente, ¿no? Entonces, el conocimiento que tengamos, mientras mejor justificado esté, mientras más riguroso sea, nos va a permitir comprender también a nuestros informantes y saber distinguir cuándo ha sido un lapsus que se le fue porque la memoria es frágil y todos somos seres humanos y al mejor cazador se le va la presa, o cuando ha habido una razón de peso que ha hecho que asuma un error como una verdad. En el caso de la víctima del acoso, por ejemplo, se le repetía tanto, tanto, tanto que se le quedó en la cabeza que no existe. Entonces esa puede ser una razón y es algo que también ayuda a alimentar mi crónica. ¿No? Entonces, por eso es importante ir cotejando fuentes y conocer ambos, ambos tipos de fuentes, ¿no? De información, de recopilación de información más bien, ¿no? Ambos tipos de investigación. ¿Qué pasa si? eh, este tipo de preguntas surgen bastante cuando uno está ya en la práctica del oficio, ¿no? Cuando uno se mete en el proceso lleno de escritura, se mete de lleno en el proceso de escritura. Por ejemplo, cuando habíamos visto algunos casos, ¿no? Cuando me estoy proponiendo la escritura de un cuento, entonces ya me quedan las decisiones de cómo voy a narrar, ¿no? Y ahí les pasaba el primer tip, ¿no? De organización de los eventos, ir moviéndose, el suceso 1, 2, 3, 4, entonces quizás poner primero el suceso 4, quizás el suceso 2 luego, el suceso 1 luego, y viendo, ¿no? Cómo funciona. Entonces, ese tipo de ejercicios aparecen ya en la práctica, ¿no? Cuando digo, quiero contar esta historia, ahora, ¿cómo la voy a contar? ¿Cómo voy a narrar esta historia? ¿No? Algo similar sucede en la crónica. Sin embargo, como nosotros estamos trabajando con la verdad como tal, y no podemos darnos las licencias que en un cuento sí podemos darnos, se nos presentan otro tipo de posibles soluciones y otro tipo de casos también, ¿no? ¿Qué sucede con un tema complicado? Que es básicamente los temas con los que vamos a trabajar. Si estamos trabajando en enfoque de género, trabajar con temas complicados va a ser necesariamente una fase por la que vamos a pasar. ¿Cómo vamos a trabajar con un tema complicado? ¿Cómo vamos eh, a solucionar este tema? ¿Cómo vamos a escribir una historia difícil? Ahí juega mucho nuestra pericia como narradores, nuestro tacto al hablar con nuestros entrevistados o entrevistadas, y juega mucho también que tengamos muy presente el tema de la ética, ¿no? De hasta qué punto puedo yo tomar la información de la otra persona, ¿no? Y hasta qué punto puedo respetar su derecho a que me diga, no quiero contarte más o no quiero que esto se publique finalmente, ¿no? Hay casos más complicados que otros, ¿no? Esto del enfoque de género sí tiene cierta complejidad y tiene un riesgo en muchos casos, y también hay otros, pero también hay otros que son igual de complicados, que nos hacen pensar en cómo tratar estos temas, ¿no? Ya vamos a llegar a eso, porque si me ha surgido esta cápita, este puntito en específico, ha sido sí, porque es algo que se presenta en el trabajo a la hora de escribir crónicas, pero al mismo tiempo es por algo de lo que vamos a hablar en un ratito. ¿Qué sucede si la realidad narrada contradice a la realidad vivida? Ahora, ahí hay dos posibles casos. Dos. El primero que habíamos visto hace un momento, ¿no? Que, por ejemplo, mi víctima recuerda una fecha, o mi víctima, digo, mi informante, mi entrevistado o entrevistada, recuerda una fecha, pero en los libros de historia figura otra fecha, o recuerda un determinado evento en tal lugar,
pero en las publicaciones de periódicos sale que era en otro lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a escribir esto? Entonces, hay varias formas posibles de escribir esto, ¿no? Señalando, y aquí uno de los maestros para resolver este conflicto, me parece, no es ni de la crónica ni del cuento, sino del cómic, de la novela gráfica más bien, es Art Spiegelman. Hay un cómic, una novela gráfica que se llama Maus, que es básicamente la recreación del holocausto en Alemania con ratones. Lo que pasa es que él tiene como informante clave, el autor, a su padre, que es sobreviviente de los campos de concentración. Y hay un momento dentro de la novela en el que el padre le dice, yo recuerdo que cuando estaba en tal campo de concentración ha pasado una banda tocando. No estoy segura de si es el ejemplo, pero es un evento parecido, ¿no? Ha pasado una banda y yo la he escuchado y ha sido así, ¿no? Y el autor, al hacer la investigación, dice, he buscado en los libros de historia y no hay ningún registro de que ha habido tal banda. O que la banda ha sido en otro lugar, no en el que se supone que estaba mi padre, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí? No es que lo están llamando mentiroso a su padre, ¿no? No tiene que ver con eso, ¿no? Es posible que no haya habido un registro de que también pasó por ese lugar la banda, o que su padre se haya confundido y que haya sido trasladado en algún momento, que haya estado en otro campo de concentración. Entonces, esa también es otra posibilidad. Lo que nos interesa aquí es ver la manera como Spiegelman resuelve esto, ¿no? Transcribe en las viñetas la historia que le cuenta su padre. Y él abajo pone como comentario, sin embargo, en los libros de historia dice esto, ¿no? Entonces ahí está esta discordancia, digamos, esta discrepancia entre la realidad contada por su fuente clave, su informador clave, y la realidad que le dan los libros de historia, ¿no? Los textos, la fuente documental en la que se basa su texto, que en este caso es una novela gráfica, ¿no? No es una crónica, pero sin embargo tiene muchas referencias de la vida real. Entonces, por lo tanto, no puede darse el lujo de darse muchas libertades, ¿no? Sino tiene que apoyarse lo más posible en fuentes documentales, ¿no? Entonces, esa sería una buena forma de resolver el tema de una contradicción fuerte entre la realidad narrada y la realidad vivida. Ahora, hay otro, hay otro, hay otra posibilidad, ¿no? En que la realidad narrada no esté tan de acuerdo con la realidad vivida y que se une con el inciso anterior, con los temas complicados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si nuestro entrevistado o nuestra entrevistada nos cuenta una historia que según nuestra educación, nuestra lógica o la que impera en el medio en el que nos desarrollamos, no, no es tan aceptada, ¿no? Entonces, imaginemos que nos encontramos con una entrevistada que nos dice, sí, yo he sido víctima del caricari, ¿no? Habrá muchos que piensen, pues sí, eso pasa, te duermes en el viaje y eso sucede. Sin embargo, hay muchos espacios y muchos medios en el que los que si decimos, esto saben que es una crónica sobre un ataque de caricari, nos van a ver como, pero eso no existe, no hay, ¿no? Entonces, ese sería el otro caso, ¿no? En que la realidad narrada no esté del todo de acuerdo, no se ajuste totalmente a la realidad vivida. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Lo que nosotros podemos hacer es recuperar las palabras de nuestro informante. Es recuperar las palabras de nuestro informante, escribirlas, transcribirlas y nuestra búsqueda documental que se apoye en eso, ¿no? Entonces, en tales lugares todavía está muy presente la figura de los ataques del caricari, la enfermedad del caricari, ¿no? Que viene después de estos ataques. Entonces, buscamos nuestra información documental y nuestro respaldo con esto, ¿no? Y con esto, con esta información es que nosotros podemos construir una crónica y ver desde qué perspectiva lo hacemos, ¿no? Desde dónde estamos contando esta historia, ¿no? Si desde el observador que encuentra peculiar todo esto, o más bien desde los mismos miembros de la comunidad que están viviendo todos los días pensando en caricaris, ¿no? Que puede suceder. No es algo ajeno, sobre todo en ámbitos como Bolivia, en donde nosotros todavía tenemos muchas de estas cosas muy presentes. Están cohabitando con nosotros, existen junto a nosotros y tienen su importancia, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a trabajarlas también de una manera que funcione, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con el lenguaje, cómo estamos presentando la historia,
claro, desde la perspectiva misma de que nos estamos planteando que esto es real, o que es totalmente verídico, porque nuestro informante nos lo está contando y para nuestro informante esto es real también, ¿no? Entonces, eso. Ahí solamente tendríamos que tener mucho ojito con el abordaje, ¿no? Puede darse el caso también de que no tengamos manera de cotejar cierta información, no tengamos manera de cotejar cierta información. Mentira. Hay maneras de cotejar la información. ¿Qué es lo que pasa si una persona nos cuenta una historia? Uno de nuestros informantes claves nos cuenta algo y hay algunos datos que nosotros no podemos cotejar porque no están en fuentes bibliográficas, no están documentadas. Eso es algo que suele suceder en un medio tan fuertemente y predominantemente oral como es Bolivia, ¿no? Entonces, no hay forma de pillar ciertos documentos que nos permitan cotejar de manera física, digamos, la información con la que estamos trabajando. Lo que podemos hacer en ese caso es recurrir a otros informantes que hayan sido o testigos del evento o conozcan algo sobre el evento e ir rastreando a otros posibles informantes que nos den más detalle, más información. Y podemos cotejar entre ellos la información que nos están dando. Entonces, eso puede suceder también. Ahora que no haya sobrevivientes, tendría que ser más una investigación bibliográfica, ¿no? Y no sé hasta qué punto podríamos darle forma de una crónica como tal, aunque puede ser. Y aquí el caso que les mencionaba en la última sesión, en la sesión anterior, en la 3, ¿qué pasa si los informantes clave no quieren participar de nuestra crónica? Eso es bien complejo. Tendríamos que ver hasta qué punto podemos negociar, ¿no? Si no damos un nombre, no sé qué, o si podemos usar el caso ambientándolo en otro lado, pero ahí es más complejo porque tendríamos que aclarar esto, ¿no? Para que el lector entienda que no es ficción, sino que es un caso real, solo que hemos tenido ciertas restricciones a la hora de escribir la crónica, de publicar la crónica, hacerla conocer, ¿no? Entonces, esa puede ser una posible solución. Para cuando los informantes clave no quieran participar de nuestra crónica. Puede ser también que a partir de estos informantes clave hayamos llegado a otros informantes y hayamos tenido acceso a otro material bibliográfico, ¿no? Entonces podemos escribir nuestra crónica apoyándonos en estas otras cosas y procurando ya no mencionar a nuestro primer informante clave, ¿no? Porque realmente sí, y también estoy siendo un poquito pesada con eso, pero sí es importante que tomemos en cuenta la opinión de los entrevistados, de la gente con la que vamos a trabajar. Sobre todo, especialmente, así, enfáticamente, en el tipo de temas que vamos a trabajar y que son objetivo de este ciclo de talleres, ¿no? Porque estos sí son temas complejos y delicados y hay que tener mucho cuidado con no revictimizar a las víctimas si nuestro trabajo está apoyándose en las víctimas como tales, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho más cuidado y es por eso que les estoy mencionando esto de manera reiterada, eh, que puede suceder. Bueno, les mando una cita, bueno, les leo una cita de Juan Villoro que dice, la realidad que ocurre sin pedir permiso no tiene por qué parecer auténtica. Uno de los mayores retos del cronista consiste en narrar lo real como un relato cerrado. Lo que ocurre está completo sin que eso parezca artificial. ¿Cómo otorgar coherencia a los copiosos absurdos de la vida? Con frecuencia las crónicas pierden fuerza al exhibir las desmesuras de la realidad. Ese es un consejo bastante importante e interesante. Villoro, como hemos visto, es un cronista bastante capo, es un cronista bastante prolífico además. Y lo que sucede en esta cita es una recomendación interesante e importante, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso, como cronistas tenemos el compromiso con la verdad, lo que tenemos que transmitir tiene que ver con la verdad, solo que, y aquí entra la intersección con el tema del estilo, del tema del lenguaje, de trabajar el lenguaje, tener cuidado con el lenguaje, definir cómo vamos a escribir nuestro texto, ¿no? Allí entra eso justamente porque hay temas que en la realidad son bastante extravagantes. A veces en la realidad pasan cosas que uno piensan, no, eso no puede pasar. O sea, si lo pusiera en un relato, probablemente el lector diría, no, qué cosa más rara, esas cosas no pasan, ¿no? Sin embargo, ha pasado en la vida real. Entonces, mi labor también como cronista es saber cómo voy a contar esta historia de manera que mi lector sepa que le estoy contando la verdad, que no le estoy mintiendo, aun cuando el evento parezca medio extraño, así medio sospechoso. Bueno.
Vamos a tratar ahorita un poquito del estilo y vamos a entrar un poco con esto de la no ficción, que es un tema bastante importante, ¿no? Porque hay fronteras. El tema con los géneros literarios es complicado, ¿no? Porque cuando nosotros estamos tratando de trazar y definir determinadas fronteras, sale un escritor y ¡zas! Nos arruina. Entonces nosotros decimos, ya, este cuento, el cuento, no sé, romántico va a ser esto, esto, esto y esto, ya hemos encontrado sus características y no sé qué, y aparece otro autor que dice, está escribiendo cuento romántico, pero se toma ciertas licencias. Listo, ya nos arruinó la clasificación, ¿no? Esto sucede mucho dentro del ámbito literario, ¿no? Y lo que sucede con estos textos de no ficción, con las novelas y los cuentos de no ficción, es que partiendo quizás de algo que iba a ser más bien una crónica, una investigación, un trabajo periodístico, se han emocionado y se han engolosinado con el tipo de lenguaje, con las estructuras narrativas y han excedido pues un poquito ese tema, ¿no? O sea, se han acercado demasiado coquetamente a ese lado y ahí nomás se quedaron, ¿no? Entonces, pero es que tampoco por el compromiso que tienen con la verdad, por toda la investigación que hay detrás y porque si bien se han tomado ciertas licencias para aproximarse más al ámbito literario, tampoco están tratando de escribir ficción, entonces tampoco llegan a ser ficticias. Así que es ahí cuando surge nuestro querido género de la no ficción. Y por eso puse esta parte del delicado equilibrio del ornitorrinco. Si se acuerdan, habíamos visto en una sesión anterior, justamente de Juan Villoro, la clasificación de la crónica, sí, la clasificación como un ornitorrinco, que se alimenta, bueno, no se alimenta, sino está compuesto de 7 partes diferentes. Entonces tiene relación con otros géneros, ¿no? Y en esto de la no ficción tenemos que ver qué es lo que pasa con el equilibrio del ornitorrinco, porque lo que sostenía la crónica era justo el equilibrio entre todas las partes diferentes que conforman el ornitorrinco. ¿Qué pasa en no ficción entonces? A ver, ¿qué es lo que pasa con la investigación? En la literatura de no ficción sí hay un proceso fuerte de investigación, hay un trabajo muy importante de investigación. Muchas veces en la parte en la literatura ficción, ficcional, ficticia, también lo hay, solo que se presenta de manera diferente, se toman muchísimas licencias, se reconstruye cosas que no son necesariamente reales, entonces es otra cosa. Sin embargo, en no ficción, en la parte de la investigación se aproxima bastante a la crónica. ¿No? En cuanto al proceso, los datos son procesados de manera similar. Sin embargo, aquí ya comienzan ciertas licencias respecto del trabajo del escritor. Es decir, el escritor ya va procurando pintar con más detalle ciertas escenas y ahí se toma ciertas licencias poéticas que probablemente no han sido así exactamente como han pasado, o él no podía saber cómo han sido, entonces ha rellenado esos huecos, ¿no? Eso puede suceder. Y en cuanto al lenguaje, el lenguaje es mucho más cercano a la narrativa de ficción, por el tipo de recursos narrativos que emplea, por el tipo de figuras, de estructuras y demás. Entonces, los textos, las novelas de no ficción, tienen mayor proximidad en este sentido con la narrativa de ficción, en el sentido del lenguaje. En el sentido de investigación, va nomás así de la manito de la crónica, ¿no? Porque sí tienen un proceso muy duro de investigación. Les voy a mencionar dos textos que son dos grandes hitos de este tipo de literatura, que es este, para empezar, que por mucho tiempo se ha considerado el esencial, digamos, el clave, el inicio como tal de la literatura de no ficción, que es la novela A Sangre Fría de Truman Capote. Ha sido publicada en 1996 y es considerada, aquí lo pongo, uno de los hitos en narrativa de no ficción. Narra el asesinato de una familia en Kansas y la captura, sentencia y ejecución de sus dos asesinos. Entonces, son dos chicos que salen de la cárcel, están caminando, llegan a la casa de una familia y listo, los matan. ¿No? Entonces, Truman Capote lee la noticia de este asesinato y se traslada a la ciudad en la que sucede y va investigando y demás. Y cuando se atrapa a los criminales, a los asesinos, hace también un seguimiento del proceso. O sea, le toma varios años escribir este texto porque realmente el texto tiene que esperar a que ellos sean ejecutados. Y hay varias películas que se han hecho digo, sobre esta novela, sí, es una novela de no ficción. Y en estas películas también se pone en tela de juicio un poquito
la ética del autor, ¿no? Porque hasta qué punto puede escribir una crónica, un texto de no ficción, mientras esté esperando al mismo tiempo la ejecución de sus protagonistas, porque es que la novela no puede terminar de otra manera, tiene que terminar con la muerte de ellos. Y para llegar a este proceso, entonces el autor tiene que quedarse ahí y ser testigo y ver qué es lo que está pasando con ellos a cada paso. Esta es una. Esta, que es mucho más cercana a nosotros, que es Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Es una novela argentina y es anterior a Sangre Fría. Por eso les decía que en muchos espacios, en muchos ámbitos todavía se asume que Sangre Fría es la primera novela de no ficción que se ha publicado. Sin embargo, Operación Masacre es un poquito anterior, ¿no? Narra los eventos relacionados con el fusilamiento clandestino de 5 personas sospechosas de haberse levantado contra la dictadura de la Revolución Libertadora. O sea, lo que pasa es que en este periodo en Argentina hay una dictadura militar que se autodenomina la Revolución Libertadora, ¿no? Y hay un grupo más bien peronista que se subleva contra esta dictadura, fallan, obviamente, son capturados y son asesinados a escondidas de forma clandestina en un terreno, o sea, los matan a 5. El cronista, el periodista, está haciendo su vida, digamos, ahí, cuando se encuentra con una persona que le dice que él ha sido testigo de estos fusilamientos y que no es el único, que hay otros sobrevivientes que están así como escondidos, que están más o menos en la clandestinidad, o sea, que están en situaciones muy complicadas. Entonces, el periodista le dice, necesito que me los contactes, ¿no? Y a partir de eso es que va haciendo una investigación que desemboca en la escritura de este texto de Operación Masacre. Este texto también es muy interesante porque a medida que se va reeditando, no es que el autor suspende la investigación, sino que sigue investigando, investigando, investigando. Entonces, a medida que se va reeditando hasta su versión final, le va agregando información, le va agregando datos, le va agregando cosas, elementos, escrituras, párrafos. O sea, es como proceso para entender un texto es una maravilla, ¿no? Sí está disponible en PDF, no es muy difícil de encontrar en Internet, es uno de los textos que recomiendo que se lea, los recomiendo ampliamente, eh, pero sin embargo no están todas las versiones en Internet, ¿no? Entonces solamente está la última. Así que de todas maneras podrían ver este libro, ¿no? Y ver un poquito del trabajo, que si bien se va más hacia la literatura, pero ver un poquito el trabajo de investigación y cómo se procesan estos elementos, ¿no? Porque para eso también nos sirve. Ahora, la característica esencial de la novela de no ficción radica en el profundo trabajo de su lenguaje narrativo, es decir, en este sentido, en el manejo del lenguaje, se aleja más de la crónica, ¿no? Y además se permite ciertas libertades respecto a la intromisión del narrador, entonces se permite recrear incluso ciertas escenas que es muy difícil que al autor le hayan llegado tal como era, no se les hayan contado o haya tenido acceso a documentos que respalden, entonces es más difícil. Se toman licencias en ese sentido para reconstruir los espacios, para entrometerse dentro de lo que está contando, ¿no? Es por eso que no se puede clasificar como crónica per se, pero no son una novela de ficción. Entonces es que ahí que sale una categoría que es la de novela de no ficción. Luego han habido varias discusiones, ¿no? Sobre los géneros, que no sé qué, que debería considerarse otra cosa, pero bueno, nos quedemos ahí. Basta con mencionar cuáles son los dos principales hitos y también con comprender cuáles son las características, ¿no? De este tipo de narrativa. Bien, ahora vamos a terminar la sesión con un par de ejemplos. Les traje un fragmento de Julio Villanueva Chang, que es de un texto, es también cronista, ¿no? Y le cito, en algunos círculos la crónica se ha ganado la reputación de la loca de la casa, pero también la de la idiota de la casa. En sus mejores casos, una cronista busca no solo a personajes públicos, autoridades, celebridades, expertos, busca sobre todo a personas extraordinarias en su anonimato, esos extras de cine mudo a quienes nadie les ha pedido la palabra, que es probablemente el público con el que nosotros vamos a trabajar. Es decir, nosotros no nos vamos a acercar a personalidades sumamente importantes y destacables del ámbito, de cualquiera de los ámbitos en Bolivia, ¿no? Sino que nosotros estamos
buscando a partir de personas mucho más próximas a nosotros, o sea, personas de a pie, ciudadanos comunes y corrientes, digamos, acercarnos a un tema. Entonces, estas personas que están involucradas, que tienen alguna relación, que han padecido quizás estos temas, son las que nos van a ayudar a hacer el acercamiento al tema como tal, ¿no? Y es por eso que es importante que las tomemos en cuenta, que sepamos trabajar con ellas y que podamos definir nuestro tema también para que se pueda trabajar de mejor manera con nuestros informantes, ¿no? En la anterior sesión les había mencionado a este otro cronista, que es Alex Ayala, y hoy vamos a trabajar un pedacito de un par de sus crónicas. Les había recomendado esta, que es un Volkswagen contra el holocausto zombie. Me fijé, está disponible en internet, solo tienen que buscarlo y lo van a poder encontrar. Es un texto sumamente cortito, ¿no? Entonces lo pueden leer y tratar de desentrañarlo, ¿no? De sacarle el jugo, ver cómo trabaja cada parte, ¿no? Acá les cito una parte del inicio que es cuando está presentando, es el primer párrafo, está presentando al personaje, ¿no? Y le hace un pequeño retrato. Carlos Monge, Monty para sus amigos y también para sus enemigos, es publicista. Tiene rasgos parecidos a los de los dibujos animados, nariz afilada, gafas de pasta, patillas largas y anchas y el cabello ligeramente alborotado de un niño travieso. 42 años y una peta vieja. Un Volkswagen verde pino del 98 con la forma ovalada de un escarabajo en el que guarda víveres y medicamentos, como para sobrevivir casi una semana, ¿no? Entonces, en esta presentación lo que ha hecho ha sido darnos el retrato de la persona de la que va a hablar. Nos hace la presentación de Monty, nos da el retrato de quien nos está hablando y además nos hace la presentación de la peta que tiene, ¿no? De la peta que tiene y hacia el final de este primer párrafo nos da algo más de información respecto de la relación entre de la peta con el tema del que nos va a hablar, ¿no? Nos dice que esta peta está llena de víveres y medicamentos, que es de hecho un insumo de supervivencia, ¿no? Nosotros ya vamos hilando entonces qué es lo que tiene que ver esta peta, este Volkswagen, con el holocausto zombie, ¿no? Decimos, ah, claro, se está preparando para eso, pero ¿acaso hay zombies? Vamos a ver. Eh, la, ya, cito. Casi nadie en América Latina está preparado para afrontar un cataclismo, para esconderse durante una hecatombe atómica o para el tan temido apocalipsis, porque no los imaginamos a la vuelta de la esquina, porque estamos convencidos de que algo así ocurre solo en la lejanía de un televisor, mientras bostezamos en un sofá mullido debido a que los efectos especiales del filme que estamos viendo no son lo suficientemente buenos. Y porque creemos que las grandes catástrofes son más propias de países a miles de kilómetros del nuestro. Pero Monty nos recuerda que nadie está a salvo de un virus mortal o de un terremoto. Aquí pitonizo el señor, ¿no? Esta crónica, si no me equivoco, es del 2016, la primera publicación, entonces ya tiene algunos añitos, ¿no? Y en el momento en el que se publica tiene como que mucha más relevancia el fenómeno zombie porque estaban de moda series como The Walking Dead, se estaba publicando en cómic, había varias películas que se relacionaban con el tema que estaban saliendo en ese mismo momento, así que no era un tema extraño, ¿no? Entonces entrevistar a una persona que está, no obsesionada, pero que tiene cierta afinidad con el tema zombie y que ha llegado al punto de dotar mm, llenar, digamos, a su peta de una dotación de alimentos y medicamentos que le servirían si algo sucediera, tiene mucha relevancia en ese momento particular, ¿no? Sobre todo porque le sirve a Alex Ayala hablar de este señor de Monty que es tan peculiar para aproximarnos al tema que es en América Latina nadie está preparado para una catástrofe. O sea, ¿qué hacemos si hay una catástrofe? Y en los últimos años hemos demostrado que estamos bastante perdidos, ¿no? Entonces es lo que hace acá. Hace una presentación del tema, no está presentando el tema del que realmente está hablando la crónica, ¿no? Porque la crónica, si bien se ha planteado como la historia de una persona que está obsesionada con el apocalipsis, con el fenómeno zombie, eventualmente los temas que va tocando de fondo son estos precisamente, ¿no? La no preparación de América Latina ante una emergencia mundial, la no preparación de los mismos habitantes, que no tenemos idea de lo que puede pasar, que no tomamos previsiones, aunque bueno, tal vez ahora sí, pero
Ya un año de experiencia algo nos habrá enseñado, ¿no? Entonces, en el momento en el que plantea esta reflexión, dice, no estamos preparados para afrontar una crisis mundial, no estamos preparados, pero lo hace a través de un personaje bastante simpático, que es este Monty, ¿no? Que tiene una fijación, ay, bueno, sí es fijación la parte del tema zombie, ¿no? Porque sí le gusta mucho esto de los zombies, y varias de las explicaciones que da respecto de cómo se prepara y demás es a partir de películas, de la enseñanza que le han dejado películas sobre zombies, del género Z sobre todo, ¿no? Entonces, eso con esta crónica. Vamos a ver un fragmentito de una crónica más. Este texto es el acumulador de recuerdos, se encuentra también en La vida de las cosas y ha salido publicada en La Razón. Entonces, es posible encontrarlo, ¿no? Yo lo busqué esta mañana y es bien posible encontrarlo, ¿no? Entonces ponemos el acumulador de recuerdos, Alex Ayala, y sale, buscamos el enlace en donde está en La Razón y podemos leerlo, ¿no? Es más complicado el fragmento que les voy a leer, así que tengo que crearles un poquito de contexto. La entrevista que se hace aquí es a David Aruquipa, que es una de las personas que mejor ha trabajado tanto dentro del activismo como de la visualización de los TLGB, de la comunidad de TLGB, de las diversidades, ¿no? Trans, lesbianas, gays y demás. Y él, de hecho, tiene una publicación que fue muy importante y se agotó muy rápido, que se llamaba La China Morena, ¿no? Entonces era como que los trans participando en las entradas del Carnaval de Oruro, de La Paz y demás, ¿no? Entonces es uno de los personajes que usa no que usa, que entrevista a Alex Ayala, y es una de las entrevistas que usa para construir el texto La vida de las cosas, ¿no? Entonces, son varias columnitas cortas, relativamente cortas, que se agrupan en un solo libro, ¿no? Esta croniquita es a partir de la entrevista a David Aruquipa, ¿no? Necesitaba hacerles el contexto para poder leerles esta parte y que comprendan, ¿no? Porque además David Aruquipa participa en esta crónica que se titula El acumulador de recuerdos, justamente porque tiene varios recuerdos en su casa, ¿no? Y a medida que Ayala lo entrevista, él le va explicando, ¿no? Ah, tengo estos sombreritos que han sido de viaje, o estas moneditas que yo colecciono de esta manera, o esto que me han regalado, y no sé qué, ¿no? Bueno, leamos este fragmentito. Su posesión más preciada, en cambio, permanece oculta en el cajón de un escritorio lleno de útiles. Estamos hablando de la posesión más preciada de David, no de Alex, ¿no? De David. Se trata de un álbum retro de Barbarella, una de las primeras travestis bolivianas que reivindicaron el transformismo en los festejos populares como una herramienta para hacer política. Según David, Barbarella era una reina irrepetible, que se hizo 20.000 operaciones en el rostro para no perder su belleza juvenil, que nunca revelaba su edad y que se opuso a las dictaduras a través del baile. Y su álbum, con tapas de tonalidad carmín, es ahora un compendio de personajes, territorios y momentos que recuperan un trozo de historia que fue ignorado por el gran público durante décadas, ¿no? Entonces, este párrafo está bien cargado, nos da muchísima información, ¿no? Y sí, esta vez necesitamos tener un contexto para poder comprenderlo a profundidad, ¿no? Entonces, Barbarella, si bien nos dice aquí que era otra vez y nos da ciertas pautas respecto a lo que era, sí tiene una importancia histórica dentro del el trabajo de la paz, ¿no? Dentro de la historia política de Bolivia, ¿no? Política. Bueno, ha sido un gesto político. Ya. Eh, si nosotros leemos así, sin tener el contexto, sin tener la referencia, vamos a entender esta crónica. ¿Se entiende? Y sobre todo este fragmento se entiende completamente, no hay dónde perderse, está bien, está bonito, ¿no? Sin embargo, hay algo que nos está escondiendo y nos pone como subtexto y por detrás nuestro querido cronista. Ojo, les voy a mostrar. En esta simple frase, en donde dice que se opuso a las dictaduras a través del baile, nos está dando así un contexto bien fuerte y bien denso, ¿no? Si nosotros leemos esta frase, sí, nos va a sonar bonita, ¿no? Porque sí, bailando, aunque realmente es como difícil comprender, ¿no? Cómo uno se puede oponer a la dictadura bailando. O sea, voy a marchar bailando, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Y probablemente varios de ustedes conocen la historia de Barbarella, ¿no? Que sucedió durante el gobierno de Banzer, cuando se dio la entrada del gran poder, y que bueno, eso hizo que lo persigan los militares durante años a Barbarella en su piel masculina.
Y bueno, Barbarella, hay fotos de Barbarella y era realmente hermosa, ¿no? Entonces se veía muy bien cuando estaba arreglada, así vestía como China Morena y estaba bailando y demás, ¿no? Y resulta que al pasar frente al palco presidencial, saca a bailar al presidente, ¿no? Que era Hugo Banzer Suárez, ¿no? Entonces lo saca, en ese momento estamos en Bolivia viviendo una dictadura terrible, pero lo saca a bailar así, porque es capísima la Barbarella, ¿no? Y lo saca a bailar y en determinado momento le da un beso. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y al día siguiente, o sea, le toman fotos y todo eso, ¿no? Lo típico, ¿no? Así una danzarina besando a una autoridad. Y le toman fotos y todo bien. Y al día siguiente publican en el periódico que sí había recibido el general un gran beso de una travesti. Entonces, eso fue así como el acabose, ¿no? Ese ha sido un gesto sumamente político, ¿no? Acercarse, atreverse a hacer eso, sabiendo que al día siguiente la podían matar, literal, la podían matar. Entonces ha sido un gesto bastante fuerte, ¿no? Y realmente lo que se sabe es que ha vivido bastante tiempo escondiéndose porque se la tenían jurada, ¿no? Por atreverse a hacer lo que hizo, ¿no? Ya, mi punto para citarles este fragmento en particular era para mostrarles que hay la posibilidad de que nosotros podamos contar una historia que nuestro eh, lector pueda comprender, o sea, que nuestra historia sea accesible, nuestra crónica sea accesible para nuestro lector, pero al mismo tiempo podemos darle un nivel de dificultad escondiendo cierta información, o sea, dando cierta información que está por detrás y que se va a revelar solamente a los lectores que tengan idea de lo que ha sucedido. Si yo no lo sé, si yo como lector no conozco este episodio histórico, lo voy a leer tal como está y de todas maneras voy a disfrutar la crónica, me va a parecer interesante, pertinente, que tiene investigación, que está la entrevista y todo lo demás. Pero, ojito, si conozco el contexto, el trasfondo, la referencia a la que está aludiendo el cronista, ah, cambio también la perspectiva, ¿no? Voy a conocer lo que está sucediendo. Entonces, em, tenemos este tipo de escritura, ¿no? Este tipo de escritura donde hay alusiones. En este caso, el resultado es un poquito más oscuro de lo que yo creo, conjeturo, que Alex Ayala quiso, ¿no? Yo creo que él imaginó que la mayoría de su público sí conocía esta historia y, bueno, iba a tener una mayor respuesta en ese sentido, ¿no? No es lo mismo que en el caso, por ejemplo, de Tribus de la Inquisición, cuando se está hablando de Roberto y se dice que él está convertido en una tea medieval. Entonces, por conocimiento general, por cultura general, es mucho más fácil que podamos asociar esa imagen al Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Al Santo Oficio. En este sentido, acá la referencia probablemente esté un poquito más escondida, pero está y es un juego con el lenguaje. Me interesaba rescatar eso, me interesaba mostrar que la crónica nos da esas posibilidades de juego con el lenguaje, de hacer alusiones, de lanzar referencias a nuestros lectores, todo con el fin de que les resulte mucho más interesante leer nuestros textos y nuestras crónicas, ¿no? Y que a través de la lectura, que es más interesante de nuestro texto, se aproximen a un determinado tema de una manera mucho más amable y mucho más abierta, ¿no? Que realmente despertemos su interés para que quiera averiguar más sobre este tema, que quiera leer más sobre este tema, que finalmente también quiera leernos en otros textos a nosotros mismos. Bueno, viendo esto, con las recomendaciones que se les han ido dando, algunos de los consejos de escritura, algunas de las herramientas que se les ha proporcionado, que obviamente yo sé que se va a necesitar muchas más, pero estas se las tienen que dar la práctica, ¿no? La práctica y la escritura misma de este tipo de textos, ¿no? Con esto, la escritura, la información extra, con esto nosotros ya estaríamos llegando al final de este taller. Esta sería la última sesión, ¿no? Para la siguiente semana ya les tocaría trabajar el género poesía y más adelante ustedes van a ver los temas más bien técnicos relacionados con la temática en la que están enfocados estos talleres, ¿no? Que tiene que ver con enfoque de género, ver el Código Niño, Niña, Adolescente, la Ley 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia y demás, ¿no? Entonces, conmigo eso sería todo. Me despido de ustedes. Espero que hayan aprovechado algo de los talleres. Esperemos que en el futuro haya posibilidad de
hacer algo más extenso, más cercano, más presencial, una retroalimentación mucho más práctica, eso sería lo ideal realmente, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, quedamos con esto. Muchas gracias y adiós.